¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo del Foro. Siempre me he preguntado qué deben hacer los negocios para poder pasar de alguna crisis, pasar de algún problema, una conmoción social, un terremoto, todos estos problemas a los cuales no les prestamos atención por llevar el día a día de nuestros negocios. El día de hoy he invitado a Wilson Gómez. Él es especialista en plan de continuidad de negocios. Él asesora a muchas compañías, él es bombero, es voluntariado, tiene una amplia trayectoria haciendo labor social en diferentes negocios. Así que bueno, ¿cómo estás, Wilson? Bienvenido. Bien, muchísimas gracias, Andy. Wilson, el programa siempre lo empezamos con una frase súper general y tratamos de ir aterrizándolo poco a poco y finalmente dejarle a las personas que nos escuchan algún tipo de enseñanza que puedan aplicar en sus negocios. Cuéntanos, ¿qué es este plan? ¿Para qué sirve? ¿Quiénes lo deben implementar? ¿Y qué es lo valioso que tienen? Empieza por donde quieras, la idea es ir aterrizando poco a poco lo que me vas comentando. Sí, perfecto. Bueno, básicamente el plan de continuidad de negocios es una estrategia que nace probablemente en Estados Unidos principalmente a través de la NFPA 1600, que es una norma específica que determina los procesos que debe tener una compañía para poder seguir funcionando cuando ocurre un evento adverso tipo un terremoto, inundaciones o un caso de conmoción social como las que tuvimos este año, nosotros en octubre. Claro, a ver, lo que te estoy entendiendo es que es un plan que le permite a una empresa poder superar algún tipo de problema, una conmoción social, pudiendo vender. Exacto. Pueden seguir funcionando. Originalmente, cuando la NFPA crea el documento, se llamaba Plan de Continuidad de Negocios. Cuando hablaba de Plan de Continuidad de Negocios, lo pensaba en exportadores, lo pensaba en producción, lo pensaba en que los productores y los exportadores puedan, teniendo el producto, hacerlo llegar a su destino. En el tiempo, cambia por la parte operacional, es decir, que no solamente se dé la entrega del producto al cliente o al consumidor, sino también en cuanto a que el proceso propiamente, toda la operatividad de la empresa siga funcionando. ¿Por qué es necesario, por lo que te estoy entendiendo, porque nos permite a todos los negocios continuar? Pero ¿por qué crees que no está pasando esto por lo menos en Latinoamérica? No he escuchado que muchas compañías lo estén implementando. ¿Cuál crees que sea la brecha de implementación de un plan de desarrollo de negocios? Yo creo que el desconocimiento, el no saber la necesidad, el no ubicar para qué me puede servir o qué beneficios voy a obtener a partir de eso. Entonces yo creo que vamos a ponerlo en dos perspectivas. La primera, el emprendedor, luego el empresario. Cuando un emprendedor crea un producto, crea un servicio, él está enfocado en tratar de ubicarlo en un mercado al cual tiene que darlo a conocer, tiene que exponerlo. Entonces, su visión sobre las variables que puedan fallar no está tan enfocada como en el querer posicionarlo. Claro. Entonces, su presupuesto está en querer posicionarlo. En el caso de las empresas, es mantener la producción y mejorar el rendimiento. A menos que una de las condiciones sea quienes en este momento lo tienen al detalle, el listado y toda la documentación, todas estas que hacen representación local de compañías extranjeras, porque te dicen tienes que tener como parte de, porque estás obligado. Así como el tema ambiental, así como el tema de responsabilidad social, así como detalles que, claro, acá en el día a día todavía no los vemos, pero para ellos es importante. De hecho, la responsabilidad social es una de las estrategias porque te conecta con el sector y también con el mercado, o sea, te expones de las dos formas. Listo. ¿Y solo sirve para causas, o sea, naturales, para problemas que, digamos, que paralizan de cierta forma la operación? ¿O también puede ser lo que comentábamos antes de entrar en cámaras, que comentabas un poco de tu aprendizaje que tuviste en un negocio, que no tenías bien evaluado tus proveedores, que no habías, digamos, hecho tu tarea cuando eras más joven? Entonces, ¿cómo más lo podemos implementar? Sí, bueno, el producto como tal o el documento que se crea te hace ver todas las variables alrededor de tu negocio.
Entonces, tú puedes coger tantas variables como tú consideres te pueden afectar. Y definitivamente, esto responde a dos tipos. Normalmente son las variables naturales, fenómenos naturales o eventos adversos, y el tema de los problemas sociales. Y dentro de los problemas sociales, yo sí quiero hacer como un paréntesis y poner la no responsabilidad de proveedores, me engañaron, me mintieron, o sea, ¿cómo puedo manejar esas variables? O sea, no te crea la dependencia o te evita crear la dependencia a un solo proveedor que de repente pues tiene sus otros trabajos y te deja botada la obra principal, el trabajo que tenía que cumplirte. Que para ti es el más importante muchas veces. Exacto. Que pues para en el caso, poniéndolo en el caso del emprendedor, puede ser el único trabajo y de repente te encuentras con que te dejaron botado. Claro, igual todos sabemos que hay muchos negocios que dependen de un solo cliente o que en un cliente concentran el 80-90% de su facturación. Entonces, en este tipo de casos, no podemos fiarnos de que un proveedor sea el que cubra toda la operación. Debemos tratar de considerar un plan A, un plan B, para evitar que nos condicione el proveedor, para evitar que nos extorsione el proveedor. Debemos ser súper cuidadosos en ese sentido. Además del tema de los proveedores, Wilson, ¿para qué más nos puede servir este plan de continuidad de negocios? Ok, visto como un documento general, es tratar de cubrir todas las áreas. Pensando en ejemplos concretos, ayúdanos con ejemplos concretos. ¿Dónde continúo trabajando si es que la oficina que estoy se daña por algún evento? Me robaron, tengo que arreglar todo esto, pero hoy tengo que tener al equipo trabajando. Entonces, ¿qué coworkings me pueden servir? ¿A dónde voy a ir? Yeah. Hubo una fuga de agua, se inundó la oficina, pero hoy tengo que sentar al equipo a trabajar. ¿A dónde los llevo a trabajar? Hubo un incendio, se quemó algo y de repente pues, no puedo trabajar en ese lugar. ¿A dónde los llevo? Caso concreto, incendio en las cámaras en el 2012. Muchas oficinas tuvieron que salir a buscar dónde alquilar y tuvieron que segmentar equipos de trabajo para que puedan seguir funcionando. Entonces, todos te decían, es que esta es una oficina temporal. Perfecto, ¿por cuánto tiempo va a ser temporal? Mientras un equipo trabaja ahí, otro equipo está buscando a dónde voy a ir. Dependiendo de la cantidad de personas y de la cantidad de operaciones propiamente que tenga que ejecutar, tengo que un poco determinarlo para dónde ir. Ya, y digamos, pongamos un ejemplo. Hay un fenómeno natural y hay dos compañías. Las dos compañías, en el supuesto, venden el mismo producto, flores. Y las dos compañías, una tiene este plan de continuidad de negocios y operaciones y la otra no. ¿Cuál puede ser la diferencia en el impacto que tiene una y la otra? Hay varios costos implícitos. Primero, saber qué hacer, a dónde ir y a quién contactar. Si es que ellas contratan, por decir, camiones para movilizar las flores, entonces una va a depender de ese único proveedor. Si tiene por ahí el número de otro, va a buscar, a tratar de solucionar a ver quién le consigue. La otra va a tener un listado de proveedores calificados y de proveedores no calificados. Cuando es no calificados es porque no han cumplido con todas las variables que tú quieres que tengan. Listo. Entonces, el tema es que no esté el primero, llamas al segundo, al tercero, al cuarto, al quinto, si es que fuera necesario, y con eso tratas de cubrir la operación. Eso como primera parte. Segundo, si es que tienes el plan, tú sabes qué puedes tener asegurado. Entonces, ¿en qué tienes cobertura? Ok, tengo cobertura de que se haya dañado hasta una cantidad determinada. Hay seguros que te cubren el lucro cesante. Entonces, tú dices, ok, perfecto, no pude trabajar por tal cantidad de días. ¿Qué hago? Entonces, si lo pones en exportación, si es que no enviaste las flores en el periodo adecuado, cuando las vayas a enviar, se dañaron. Claro, entonces, ya esas ya no te sirven, tienes que enviar otras. Y eso nos pasó con fruta, o sea, en octubre de este año fue un tiempo determinante donde muchas personas, donde muchas empresas se pusieron a prueba a ver hasta qué capacidad podían soportar. O sea, ¿tú crees que una compañía, si llega a haber un desastre natural, ¿tú crees que una compañía que no tenga desarrollado un plan de continuidad de negocios pueda cerrar?
Sí, quebrar. sí, a ver, nos pasó en el año 97-98 con el fenómeno del Niño, 2007-2008 con el fenómeno del Niño, 2016 con el tema del terremoto. Tú ves los índices del Producto Interno Bruto en todos estos años, es inmediatamente impactado, fuertemente impactado por los eventos ocurridos. Entonces, lo que nos pasó en octubre de este año, al próximo año cuando se lo evalúe, tú vas a ver cómo los índices de carteras vencidas aumentaron, Se disparan. de empresas que pues, por no cobrar una factura cierran. O sea, hay emprendedores puntualmente que te dicen, ¿sabes qué? Te pago a 90 días. Y si tú no tienes el músculo económico para poder aguantar esos 90 días, el impacto es fuerte. Súper agresivo, así es. Entonces, ¿y en qué países lo están desarrollando? O sea, ¿qué países? Supongo que países que son más propensos a desastres naturales, me invento, el estado de Florida en Estados Unidos, deben ya tener contemplado como una política obligatoria, no lo sé, este plan de continuidad de negocios. Es tan común, principalmente en Florida, por el tema de la cesión de huracanes, que Claro. es súper fuerte. No sé si tú, cuando has estado de viaje, has visto estas camionetas que dicen reparamos oficinas inundadas, contra incendios. Sí. Son literal, es el servicio de llegar y arreglarte la oficina en ese momento. Y hay muchas. ¿Por qué? Porque, claro, como ya sabes que es un fenómeno recurrente y que te va a pasar, entonces lo que tienes es un listado de proveedores que, si es que te ocurre, llegaron y te arreglaron. Entonces, eso es un poco la intención. Vamos, Japón, Indonesia, Filipinas, estos países Están que sujetos sufren constantemente sismos, tsunami, pero muy seguido. Chile, Perú, o sea, son países que de una u otra manera tienen este tipo de consideraciones. Claro, ¿qué tipo de consideraciones han tenido ellos? Planificación territorial. ¿Dónde puedo construir la industria? Entonces, la ciudad, el municipio determina dónde puedes hacer residencial y dónde puedes hacer industrial. Aquí también hay, en menor escala. O sea, acá recién estamos viendo eso ahí cuando eso lo ven allá de hace mucho tiempo atrás. Entonces, en ese momento tú empiezas a crear las características. Hay un centro comercial que yo nunca me olvido aquí en Guayaquil, que lo construyeron en el camino de desagüe de un sector de Guayaquil. Antes de la construcción de ese centro comercial no se inundaba. Cuando lo construyeron, se empezó a inundar todo ese sector. ¿Por qué? Porque no se consideró que ese era el camino del flujo del agua. Entonces, son pequeños determinantes en los cuales, si sabemos que ese es el flujo, tenemos que crear las condiciones para que eso pueda seguir ocurriendo, porque naturalmente las tendencias va a que eso ocurra. Claro. Entonces, es un poco de esa forma. Si eres un emprendedor joven, no tienes muchos recursos, o si eres un empresario ecuatoriano, digamos, que no han habido prácticamente, han habido pocos desastres naturales aquí en el Ecuador, de los que mientras yo he vivido uno, ¿crees que esas cosas no van a pasar? ¿Qué le recomiendas a todos esos emprendedores y empresarios que deben hacer, que deben considerar para poder mitigar o reducir el riesgo y el impacto en sus negocios si hay un desastre? Yo voy a empatar eso con dos partes. La primera es, no solamente lo veamos como los eventos adversos también los llaman desastres naturales. Yeah. Técnicamente prefieres no llamarlo así. La primera parte. La segunda... ¿Pero por qué? ¿Por qué no se debe llamar? ¿Cuál es? Porque el origen del... O sea, a ver, el desastre es una emergencia que no se puede controlar. Entonces, cuando le asignamos el desastre a la naturaleza, estamos dejando la responsabilidad en la naturaleza. Cuando en verdad el responsable somos nosotros, los constructores, los empresarios, los emprendedores, porque nosotros estamos construyendo sobre variables que el mundo ha tenido siempre. Entonces, somos nosotros quienes tenemos un evento adverso, es porque ha ocurrido algo que no queríamos que ocurra. Pero no puede ser un desastre natural, sino que es un desastre de origen natural. Ese es muy técnico. Y que lo pudo haber... Pero que yo debía haberlo considerado. Exacto. O sea, es esa variable porque la intención es nosotros tratar de tener la visión lo más amplia posible para cerrar las opciones de error. Entonces, tenemos evento adverso, tenemos luego conmoción social, pero dentro de la conmoción social están los factores políticos. O sea que veámoslo, que esto es más repetitivo de lo que parece. A ver, ¿tú te has dado cuenta que cuando hay elecciones la gente no toma decisiones para las empresas? No compro, trato de vender, pero estoy limitado a la producción porque sé que algo va a pasar.
Esas son parte de las medidas que el plan de continuidad de negocios determina. Entonces, ya voy viendo en qué momento tomo la decisión, justamente porque sé que algo va a pasar, porque sé que políticamente va a tener o una activación de la economía o una reducción o un ralentamiento. Son los diferentes momentos que se van a Pero ir. no tiene nada que ver con el negocio como tal. Todavía. En un principio son como las variables externas, pero luego también vas viendo las variables internas. Es más o menos como un FODA, donde tú determinas pues, cuáles son tus fortalezas, tus oportunidades, Porque, mira, todo alrededor. mi caso, cuando fue el problema aquí en Ecuador en octubre, yo tenía muchas personas, muchos de mis colaboradores trabajan en Durán y no podían llegar a la oficina porque Durán había un caos en Durán. ¿Has cerrado el puente? Claro, cerraron el puente, habían disturbios, problemas, robaban, habían muchas cosas, muchos factores que no permitían a los colaboradores llegar a su trabajo. ¿Qué me hubiese recomendado que yo podía hacer en ese caso? Dependiendo del tipo de actividad o del tipo de trabajo que ellos iban a hacer, habría que ver qué pueden hacer desde la casa, tipo Home teleworking, office. home office. ¿Qué horarios estaba abierto y ellos podían llegar más fácilmente? Es un poco como viendo las variables de acuerdo a cómo están, qué forma le puedes dar. Si, por ejemplo, aquí ellos están con una computadora y un teléfono, entonces... O sea, 100% custom made, a la medida. Sí, va a aterrizarse específicamente a la necesidad. Pero ¿qué es lo chévere? Lo chévere es que si bien hay muchas variables, la idea es que veas todas las variables y tú digas, sabes que solo quiero estas, porque son las que necesito urgente y es lo que puedo invertir. Entonces, ¿qué puedo asegurar que no es necesario que asegure? ¿Qué costo tendría si se daña la operación? ¿Qué lucro cesante tendría si es que dejo de operar? ¿Qué urgencia tengo de entregar el producto? Ponlo en diciembre. Tú entras a Amazon y te dice, oye, te entregamos en enero. Sí. Porque ya saben que están con entregas en todo el país. Entonces, es esa figura tenerla desde antes. Entonces, tú le dices a tu cliente final, claro, si tú eres un exportador de frutas, tú sabes que tú tienes un tiempo determinado para que llegue el contenedor. Si no llega en ese tiempo, se te daña la fruta. Si se te daña el contenedor en el camino, no te lo pagan. Pero el costo, tú igual ya asumiste el costo del envío. Ese tipo de detalles. Entonces, es eso un poco lo que tú quieres jugar. Tú quieres tratar de ver la mayor cantidad de variables para que en el caso de que algo ocurra, tú tengas o mayor capacidad de responder rápido para arreglarlo o que te cueste lo menos posible. Fantástico. Es un poco por ahí el detalle. ¿Qué podría dejarle como mensaje a los emprendedores y a los empresarios que están viendo esto de aquí? Es traten de ver todas las áreas de su negocio. ¿De quién necesito como proveedor? ¿De quién necesito como distribuidor? ¿Dónde están mis ventas? ¿Dónde está mi cartera vencida? ¿Quién está llamando a cobrar? Porque eso es importante, es vital. ¿Dónde está el siguiente paso luego de la gestión de cobranza, luego del proceso de venta? ¿Dónde está la recompra? ¿Con qué frecuencia me compran? ¿Dónde voy viendo toda esa parte? Si toda la información la tengo en una computadora, esa información está respaldada. Si toda la información la tengo en el celular, ¿dónde tengo los respaldos? Claro. O sea, no puede ser, di tú, yo tengo un cuaderno anotado, todas las personas que tienen que hacer alguna gestión o alguna actividad o algún pago. Yo pierdo el cuaderno y perdí todo. Entonces, ok, ese cuaderno, ¿dónde está respaldado? Yo termino de anotar y le tomo una foto, entonces le creo un respaldo. También es parte del plan continuidad de negocio. Exacto. O sea, ahorita, por ejemplo, el tema de los riesgos tecnológicos. O sea, tú tienes un sistema que administras a todas las computadoras de la oficina. Entonces, ¿dónde está el backup de la memoria de lo que ahí estaba trabajándose? Uno de los colaboradores se pelea y dice, me voy ahorita. Y se te lleva absolutamente toda la información. ¿Dónde estaba respaldada? ¿Cómo lograste, cómo permitiste que se te vaya sin esa respaldo? Sin hacer un backup. Sin hacer un backup. Es información vital para la empresa, que si alguien se te la lleva, te pone una empresa igualita, al lado. Es por ahí por donde va. Entonces, es como tratar de ver esas variables para poder tomar las mejores decisiones y que te reduzca el campo de riesgo.
No estamos hablando del plan de emergencia, que es el que el Ministerio de Trabajo te obliga. ¿Cuál es el plan de emergencia? Cuéntanos. El Ministerio de Trabajo te obliga, como a través del Sistema Único de Trabajo, del SUT, te obliga a tener, dependiendo del tamaño de compañía, de 1 a 10 personas, un listado de requerimientos. De 10 en adelante, otro. Y así tú pasas de tener un enfermero a tener un médico, o tener evaluaciones médicas, ver riesgos psicosociales, tener hojas de ruta de cómo vas a salir si es que ocurre una emergencia. Claro. Ese tipo de cosas ya ahorita son obligatorias, pero es súper simple. Nosotros ayudamos a que las empresas cumplan con eso, pero eso es como el mínimo indispensable, es pensar en que si es que algo ocurre, todos salen vivos. Más el negocio no tiene nada que ver con el negocio Nada hasta que ver con ahora. el negocio. Ahí lo que tienes es que las personas salgan vivas. El siguiente paso es, ok, las personas salen vivas, pero el negocio sigue funcionando. Claro. Porque al final de cuentas Hay que pagar los sueldos. es la intención de seguir, exacto, pues, produciendo, pagando sueldos y vendiendo y ganando también. O sea, al final de cuentas la idea es ganar. La idea es ganar, pero en esa ganancia tú tienes que ver cuáles son las variables que pueden hacer que no ganes tanto. Porque, claro, obviamente uno determina un porcentaje de error, uno deja siempre ciertas variables dentro del presupuesto. Pero ¿cómo hago para que yo pueda seguir en ese número de ganancia? Y no que por los pagos pues me disminuya. Y eso es que... Claro, tengas que cerrar el negocio. Exacto. En realidad, considero, si las personas que nos están escuchando lo han implementado, los felicito. Si no lo han implementado, deben considerar las variables que nos está comentando Wilson, porque pueden ser el motivo o la consecuencia de que ustedes cierren su negocio. Hay que considerar proveedores, hay que considerar proveedores de servicios, de materia prima, lugares de trabajo. Nadie puede, está exento de algún desastre, de alguna conmoción social, de alguna medida económica del gobierno que pueda impactar en el negocio de ustedes directamente. Y si no están listos para, de la forma más rápida y barata posible, continuar en su negocio, están fuera del negocio. ¿Algo más que nos puedas dejar, Wilson, antes de terminar la entrevista? Sí, lo único, y esto es como para que lo tengan presente, es busquen, tal cual, plan de continuidad de negocios, vean las variables que existen y vayan viendo desde las diferentes áreas, desde el área financiera, desde el área administrativa, desde el área legal, qué necesitan hacer para cubrirse. Nosotros estamos dispuestos a ayudar siempre, pero también hay muchos recursos que los pueden encontrar en internet gratis. Entonces, es cuestión de buscar plan de continuidad de negocios, buscan cómo implementarlos y van cerrando la brecha a que no sea o a que les ocurra. Entonces, al final de cuentas, claro, la idea es que puedan seguir produciendo, sigan creciendo, claro. y mientras sigan creciendo, pues hacemos que el país avance también. Listo. Gracias a todos por estar con nosotros. Nos vemos en el siguiente capítulo del Foro.